Bueno, vamos a presentar un poco el práctico 4 de series. Antes de empezar con los ejercicios, ¿qué es lo que vamos a buscar con las series? Básicamente dos cosas, clasificarlas o calcularlas. En general, bueno, una serie ustedes ya saben, la pueden clasificar, puede ser convergente o divergente. Y en los ejercicios van a ver que tienen de las dos cosas, o sea, clasificar, decidir si son convergentes o divergentes, y en muchos casos dice, por ejemplo, hallando su suma, o bueno, en algunos otros casos también por acá abajo, tienen que calcular cuánto da la suma de cada una de las series. En general, la mayoría de las series son muy difíciles de calcular. O sea, todas las van a poder clasificar, pero calcular solamente algunas pocas. En general, las que tienen algunas formas en particular, como las telescópicas, por ejemplo, o la geométrica que ustedes ya saben calcular. También podrían pensar en realidad que una serie primero la pueden clasificar y si es convergente la serie, ahí recién la pueden calcular. Y si es divergente, ahí nada, ya está, listo. Muchas veces el cálculo mismo ya te clasifica, o sea, uno calcula la reducida enésima, calcula el límite y ahí decide si esa serie es convergente o divergente. Pero bueno, se puede encarar de las dos formas. Primero clasificarla con algún criterio, por ejemplo, y después intentar calcularla si es que dio convergente, o bueno, simplemente hacerlo de la otra manera. Entonces, yendo un poco a los ejercicios, hay muchos ejercicios donde están guiados cuál es la manera de hacerlo. En el primero no, pero sí dice que si son convergentes, hallar la suma en caso de serlo. Entonces, con lo que acabamos de decir recién, que solamente hay muy pocas series que uno puede calcular cuál es la suma, bueno, estas series, si dice calcular la suma, necesariamente tienen que ser de ese tipo. En particular, acá vemos, por ejemplo, que todas estas son geométricas y las otras no, o no a simple vista, pero sin embargo sí se pueden reescribir de forma que queden telescópicas. En particular, bueno, uno, por ejemplo, en este caso, uno puede tratar de escribir el 3 sobre n por n más 3 como la suma de dos términos, como cuando ustedes hacían la separación en fracciones simples, digamos, escribir eso como a dividido n más b dividido n más 3. Ahí tienen que calcular cuánto valen a y b y escribir. En general uno escribe la suma, o sea, una vez que uno tiene esto, escribe la suma de los primeros 2, 3, 4, 5 términos hasta que se va dando cuenta cómo es que se van cancelando estos. Probablemente se cancele este término con alguno de más adelante y así. Pero lo cierto es que pueden calcular la reducida enésima en general en el caso de las telescópicas. Luego vienen algunos donde les sugieren algunos criterios. Acá con el criterio de comparación, con el criterio equivalente, con el criterio del cociente y con el criterio de la raíz enésima. Esto simplemente es ir y aplicar el criterio. En el criterio de comparación es menos automático en el sentido que ustedes tienen que elegir contra qué compararlo. Es decir, elegir una serie. Si piensan, por ejemplo, que esta serie, la H, va a ser convergente, bueno, elegir una serie convergente que sea que la puedan comparar con esta como para poder concluir la convergencia de esta. Por ejemplo, típicamente uno lo compara con 1 sobre n cuadrado si quiere demostrar que una serie es convergente, o con la serie de 1 sobre n si uno quiere demostrar que la serie es divergente. O sea, comparar el término general, ¿no? Este término compararíamos 1 sobre n a la n con 1 sobre n al cuadrado. En el criterio equivalente también uno tiene que elegir cosas. Básicamente uno elige, o más que elegir, uno calcula a qué es equivalente a esto. Por ejemplo, en este caso, claramente cuando n tiende a infinito, el 1 no nos va a jugar mucho y esta serie es equivalente a 1 sobre n cuadrado. Lo mismo acá, este 1 no nos va a importar. Acá quizás haya que hacer alguna cuentita más, capaz que usar alguna propiedad del logaritmo. Pero básicamente uno calcula cuál es el equivalente del término general y les queda algo que es mucho más fácil de clasificar o que ya saben clasificar.
En el criterio del cociente o el criterio de la raíz enésima, la dificultad está en calcular el límite. O sea, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Calcular el cociente entre el término n más 1 y el n, o la raíz enésima del término general. Y después la dificultad está en calcular el límite de eso cuando n tiende a infinito. El ejercicio 6 es bastante interesante. Les recomiendo fuertemente que lo piensen, porque es bien interesante y les va a quedar muy claro cuánto entendieron, digamos. Acá van a tener que trabajar con series en general, o sea, una serie A sub n genérica, convergente, y van a tener que decidir cosas sobre estas otras 4 series. En el caso de que sean convergentes, bueno, decir por qué, demostrar por qué. Y en el caso de que no, capaz que no pueden decidirlo, pueden mostrar eventualmente un ejemplo en el que sí y otro en el que no, o cosas así. Pero bueno, quizás como sugerencia pueden pensar qué saben de A sub n, ¿sí? Sabiendo que la serie es convergente. ¿Qué cosas generales podemos decir sobre A sub n? Bueno, ustedes tienen un resultado ahí en el teórico que los puede ayudar. Y bueno, sabiendo que A sub n cumple eso, bueno, no sé, ¿qué pasa con 1 sobre A sub n? ¿Qué pasa con A sub n cuadrado? Etcétera. En el 7 tenemos las series alternadas. En este caso también tienen un criterio para decidir su convergencia. Y en el caso de que sean convergentes, tienen que estudiar también la convergencia absoluta, o sea, estudiar esta serie, ¿sí? O sea, ponerle valor absoluto. En este caso, sacar el menos 1, digamos, el menos 1 de la n. O bueno, en este caso, sacar este menos 1 de la n, etc. Acá falta un paréntesis, dicho sea de paso. Bueno, en el 8 sí es un poco más de lo mismo, con la diferencia que no les sugiere qué hacer. Digamos, les tira 4 series ahí y bueno, tienen que elegir el criterio que les parezca que les sirve más para esta serie en particular, para clasificarla. Quizá en algunos es más claro, por ejemplo en este es bastante claro, sobre todo viniendo del ejercicio anterior. En los otros quizás no, y puede ser que más de un criterio sirva. Lo mismo pasa con las anteriores, ¿no? Quizás en este, por ejemplo, por decir algo, acá les dice utilicen el criterio del cociente. Bueno, capaz que el de la raíz enésima también funciona, ¿sí? Pero bueno, en estos del ejercicio 8 no les sugiere nada, así que bueno, es un poco más parecido a la realidad, digamos, que uno tiene que, bueno, con las herramientas que tiene, ingeniárselas y ver cuál es la que más se adapta al ejercicio en cuestión. Con esto terminamos la primera carilla. Luego me gustaría comentar un poco algo sobre los problemas complementarios. Los primeros dos están relacionados. Básicamente se trata de una construcción fractal, donde uno va pintando cuadrados hasta el infinito, ¿no? O sea, empiezan con un cuadrado de lado 1, 1 por 1, se dividen 9 y pintan el del medio. Creo que es así, ¿no? Ahí está, pintan el del medio, se divide en tercios cada uno de los lados. Y así hacen lo mismo con cada uno de los que no está pintado. Por ejemplo, acá uno tendría que, a ver si nos da esto, dividir así y pintar el del medio. Y así con todos, ¿sí? Este también, pintar el del medio. Y luego, después de hacer lo mismo con todos, hacer lo mismo con este de acá. Bueno, ahí necesitaría algo más fino. Así. Y pintar el del medio. Y acá, así. Y pintar el del medio. Bueno, y así hasta el infinito, ¿no? Bueno, ¿cuánto pintamos en total? ¿Sí? Hay que escribir eso, obviamente, como una serie y calcularla. Eso es lo que dice acá, calcular el área pintada. Y hay que discutir qué es lo que pasa con el perímetro, ¿sí? También podemos, obviamente sabemos calcular el área del cuadrado. Vamos a tener cada vez más cuadrados, cada vez más chicos, pero de todos esos vamos a poder, por ejemplo, el primero va a ser este, ¿no? Que mide 1/3 por 1/3. Entonces 1/3 por 1/3 es el área de este primer cuadrado. Después sumamos 9 cuadrados, que son estos, perdón, no, 3, 6, 8 cuadrados. Borramos acá. Sumamos 8 cuadrados. Pero cada uno de ellos tiene lado 1/3 de 1/3, que era lo que medía esto. O sea, 1/3 por 1/3 es lo que mide 1. Esto al cuadrado es el área de cada uno de ellos. Y así, bueno, hay que seguir calculando
y ver a qué se parece eso. Y lo mismo con el perímetro, ¿no? Uno sabe también cuánto vale el perímetro de cada uno de estos. Eso está relacionado también con el siguiente, que es un fractal también muy conocido, que en este caso se construye partiendo de un triángulo equilátero. Y lo que hacemos es partir cada uno de los segmentos en 3. Y en cada uno de los segmentos ponemos un triángulo equilátero así, ¿no? Bueno, no me quedó muy bien el dibujo, pero se entiende. Y después en cada uno de los segmentos que quedan, lo mismo. Acá, o sea, acá voy a poner un triángulo, acá voy a poner un triángulo, acá otro, y así. ¿Sí? Y en el infinito, digamos, queda este tipo copo de nieve, que es un fractal bien conocido, y tiene que hacer más o menos lo mismo, ¿no? Estoy buscando dónde está, acá. Calcule el perímetro y acote el área del mismo. En este caso la serie que tienen que plantear es sobre la del perímetro. Hay un montón de videos en YouTube sobre este tipo de fenómenos, que los fractales son muy, muy famosos por esto. Hay uno que me acuerdo que es sobre la costa de Noruega, que era algo así como Noruega y la paradoja de la línea de costa o algo así, donde básicamente uno mira que Noruega es un país muy chico, pero cuando bajo ciertas mediciones de la costa es el que tiene la segunda costa más grande después de Canadá o algo así. Cuando uno lo mira en el mapa le parece increíble. Pero lo que pasa es justamente eso, ¿no? Que la línea de costa tiene como esta forma y medirla, es a lo que se van a dar cuenta haciendo estos ejercicios, bueno, puede dar lugar a resultados sorprendentes. De hecho, eso pasa lo mismo con la costa británica y hay un montón de... Bueno, hay artículos incluso sobre eso. Después, el ejercicio 3 tienen dos series, A sub n y B sub n, que son divergentes de términos no negativos. ¿Sí? En muchos casos, voy a volver acá un poco, salvo el 7 y alguno del 8, todo el resto son series de términos positivos, que es donde, para los cuales tienen estos criterios, ¿no? El de comparación, el de equivalente, el de raíz y el del cociente. Entonces en el 3 tenemos dos series divergentes de términos no negativos y les preguntan qué puede pasar con la serie del mínimo, término, y del máximo, término. ¿Sí? O sea, elijo para n igual 1, me fijo en A sub n y B sub n, me quedo con el más chico de los dos. Y así para todo n. Lo mismo con el máximo. Entonces, bueno, ¿qué se puede decir de cada una de esas series? O se pueden buscar ejemplos donde esta serie, por ejemplo, sea convergente. Se pueden buscar ejemplos donde esta serie sea convergente o siempre es divergente. Eso es lo que hay que tratar de ver. Y el último, se deja caer una pelota desde 10 metros de altura, dice, sobre una plancha de hormigón, y cada vez que la pelota rebota sobre el piso alcanza una altura de 2/3 de su altura anterior. Calcule el tiempo que tarda la pelota en llegar al reposo. Entonces, bueno, ahí tienen que plantear básicamente que digamos que la pelota se tira de acá, la pelota cae, lo voy a hacer como en realidad cae, después rebota hasta acá, cae de vuelta, rebota hasta acá y así. Lo voy a hacer un poco, quizás para no rayar sobre la misma línea, lo voy a hacer como un poco inclinado. Cae acá, rebota hasta aquí, que son 2/3. ¿Esto cuánto era? 10 metros. Rebota hasta acá, que es 2/3 de 10 metros. Después vuelve a caer, vuelve a rebotar a 2/3 de la altura anterior, ¿no? Que es esta de acá. Y así, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden calcular, por ejemplo, en particular, cuál es la distancia total recorrida o ese tipo de cosas. Y bueno, eso es básicamente los ejercicios complementarios y la primera página también del práctico de series.